Bendiciones, queridos hermanos. Es un gusto poder comunicarme con todos, con los siervos de Dios. Y es muy importante en este tiempo que volvamos una y otra vez a la palabra del Señor. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay algunas características sobresalientes que encontramos en la palabra, expresamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, acerca de la vida de la iglesia, a pesar de las luchas y las pruebas que cada uno de ellos enfrentaron en aquel tiempo. Lo primero que podemos decir es que la iglesia nació bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo. La iglesia nació bajo este poder del Espíritu de Dios manifestado. Esta fue la vida de la iglesia, este fue el nacimiento de la iglesia, una iglesia poderosa que las puertas del infierno no le iban a poder detener. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene vida. La iglesia del Señor es una iglesia bajo el fuego divino, bajo el fuego del poder del Espíritu Santo. Todo lo que esté por debajo de esta característica realmente no es la iglesia. Puede haber gente que se reúne, gente que dice que cree en las cosas del Señor, pero la característica vital de la iglesia del Señor es el poder, el fuego del Espíritu Santo. Nació por este poder y se extendió bajo este fuego. Necesitamos hoy en día, en este tiempo, en medio de las luchas y de las pruebas que estamos enfrentando, que esta característica sea real en cada una de nuestras vidas. Muchas veces en el pasado Dios nos ha tocado, Dios nos ha ungido, Dios nos ha dado de su fuego, pero el asunto no es que alguna vez hayamos experimentado esto. La palabra del Señor dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, permaneció sobre él. Mire qué característica. No solo vino sobre él, sino que este poder divino permaneció sobre el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Así que la misma característica que hubo en Jesús, que el poder y el fuego del Espíritu Santo estaba sobre él y permanecía sobre él, debe ser en su cuerpo, que es la iglesia. Así que no podemos vivir de una experiencia pasada. El fuego y el poder del Espíritu Santo debe en nosotros permanecer. Debemos ser continuamente llenos del Espíritu Santo, como dice el libro a los Efesios. Dice, y sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. En el griego, en el original, cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, está diciendo que seamos continuamente llenos. Qué bueno es saber que esta es la traducción exacta. El Señor quiere que continuamente seamos llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es la voluntad de Dios. Todo lo que esté por debajo de esa llenura, todo lo que esté por debajo de ese poder, todo lo que esté por debajo de ese fuego divino, de seguro no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios ha planeado para su iglesia. La iglesia nació en ese fuego y se extendió bajo ese fuego. Mi querido hermano, ¿cómo la iglesia se va a extender si no está bajo el fuego divino? Ellos se extendían continuamente, tenían un espíritu
espíritu de avance, tenían un espíritu de conquista. No se conformaban que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos. Ellos con el Espíritu Santo sabían que podían avanzar en los pueblos y ciudades, porque el mandato era bien claro. Dice, quedaos en Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Pero luego dice, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué característica la de la iglesia primitiva. Un espíritu de avance, un espíritu de conquista, un espíritu que no los dejaba quedarse, sino ellos entendían que tenían que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Usted recordará que cuando ellos se quedaron con el avivamiento en Jerusalén, el Señor de alguna manera retiró su mano y comenzó una gran persecución. Y dice que mientras ellos comenzaron a huir por la predicación, predicaban en todos lados, así como Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo, y había gran gozo en la ciudad por los milagros, las liberaciones que ocurrían. ¿Se da cuenta? Era una característica innata por el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Ellos iban por todos lados anunciando el Evangelio de Cristo, y los milagros y las liberaciones abrían puertas espirituales y el Evangelio de Cristo se extendía. Las puertas de bronce caían, los cerrojos de hierro se rompían y el Evangelio irrumpía en las vidas y en los pueblos y ciudades. Qué característica la de la iglesia primitiva. Realmente, cuando volvemos una y otra vez al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cuál debe ser la sintonía espiritual que debemos tener en este tiempo. A pesar de los obstáculos, a pesar de las luchas, nunca la iglesia primitiva se detuvo, nunca se encerró temerosa. Por favor, no te encierres temeroso de las cosas que pueden ocurrir. No nos olvidemos que aun cuando había persecución y sus vidas peligraban, nunca se detuvieron ellos. A Pedro y a Juan le impidieron que siguieran predicando en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos volvieron a sus hermanos, le contaron todas las cosas, se pusieron a orar y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No pidieron del poder de Dios para que los guardara, no pidieron el poder de Dios para que los guardara y los ayudara en ese momento difícil de privaciones de predicar la palabra y de guardarse por algunas circunstancias y riesgos. No, ellos lo único que pidieron es valentía, denuedo para seguir predicando. Y dice la palabra del Señor que ellos predicaban en todas partes y la gracia poderosa del Señor les acompañaba. Una iglesia que se mantenía juntos, estaban juntos en una misma fe, en una misma esperanza. No solo estaban juntos continuamente, tenían unidad de corazón, tenían un mismo corazón. ¿Qué característica? ¿Sabe usted que lo único que puede detener el poder de la iglesia es el pecado de la división? Cuando no estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo deseo, cuando hay cosas en nuestros corazones que nos dividen, entonces el poder de Dios no operará en nuestro medio. El poder de Dios obra en el espíritu de la unidad. Qué inspiración nos da la palabra. Debemos estar unidos, de corazón limpio. Debemos estar juntos para orar, para buscar al Señor, para seguir adelante a pesar de los
obstáculos y de las persecuciones que ya estamos sufriendo. Ellos nunca se detuvieron, no abandonaron el ministerio que llevaban adelante en las casas, no, de ninguna manera. Ellos no se dejaban de reunir en las casas. Ahí el poder de Dios obraba, ahí se añadían las almas, ahí se sanaban los enfermos, ahí eran echados fuera los demonios. No nos olvidemos, la iglesia primitiva no solo predicaba en el templo, sino predicaban en las casas, hasta en las casas tomaban la Santa Cena. Oh, ellos tenían bien claro cuál era el avance que debían tener. Y una cosita más quiero decirle, la vida de oración de la iglesia era poderosa. Cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que abundaba la oración. Había un espíritu de oración en los siervos de Dios, pero había un espíritu de oración no solo en los apóstoles, sino en cada miembro de la iglesia. Lea y estudie el libro de los Hechos de los Apóstoles para que podamos tener sintonía con la palabra de Dios. Y por último, quiero decirle que para ellos la venida de Cristo era inminente. Ellos vivían respirando esta esperanza. Cristo viene, Cristo viene, Maranata. Hermanos queridos, no dejemos que los pesares de esta vida, no dejemos que las luchas y las pruebas que estamos enfrentando apaguen nuestra pasión, apaguen nuestra fe y vida de oración. Debemos seguir adelante, confiando en el Señor. El Señor viene pronto y quiere encontrar a una iglesia que ora, una iglesia llena de fe, una iglesia que avanza en la predicación de la palabra, una iglesia que marcha sobre pueblos y ciudades, una iglesia que se reúne para alabar al Señor y glorificar al Señor. No dejemos que nada nos detenga. La iglesia primitiva es nuestro ejemplo. Lo que le estoy diciendo, lea el libro de los Hechos. Ellos pasaban pruebas mucho más grandes que las nuestras, pero no dejaron de orar, no dejaron de estar llenos del Espíritu Santo, no dejaron de estar juntos, no dejaron de tener un mismo corazón, una unidad espiritual, no se detuvieron por nada y esperaban cada día la venida del Señor Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Dios me lo bendiga.